Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 16 del 2025. Pablo y sus hermanos ayudantes en la misión misionera en Tesalónica estaban felices de ver la fe que estos abrazaron, anclándose en Cristo Jesús ante las pruebas. Estos no solo predicaron la palabra viva, sino que su ejemplo habló más que las palabras. En medio de gran turbulencia recibieron las palabras estos que allí estaban, pues los oponentes eran muchos. Y a pesar de esto, estos continuaron compartiendo las nuevas de salvación, convirtiéndose así estos de la idolatría al servicio del Dios eterno, el único verdadero Dios. Así pues estos abrazaron la esperanza de salvación de la segunda venida de Jesús, el cual todo ojo le verá, su resurrección entre los muertos y la gracia que impartió al mortal, para que estos asidos de ésta puedan librarse del día de la ira venidera. Pues por gracia somos salvos, y esto no por nosotros mismos, sino que es don de Dios. Así pues Pablo agradecía a estos y a Dios, porque aunque su ida a estos fue turbulenta por los enfrentamientos contra él en Filipos y grande oposición, él pudo allí sembrar la buena semilla, pues los que se oponían, sirvientes del maligno, estaban acostumbrados al error y el engaño, y Pablo y los demás misioneros no hablaron tal cosa, sino pura verdad, verdad presente para ellos en aquel tiempo, y para nosotros hoy también, porque estos temas son de vital importancia hoy para cada uno de nosotros. Así pues estos no usaron palabras agradables a los hombres, sino buscaron agradar a Dios. Nada de lisonjería salía de ellos, pues estos sabían que congraciarse con los hombres es estar en enemistad contra Dios. No estaban pendientes a lo que recibirían a cambio de su servicio misionero. Su fin era dar sin medida. La avaricia huía de ellos. Así pues, trabajando día y noche fue su estadía ahí para no ser carga para ninguno de ellos. Y así con esto también predicaron el Evangelio, por ejemplo. Teniendo derecho por Cristo Jesús de ser ayudados, prefirieron dar antes de recibir. Así pues, ante la recia persecución, Pablo tuvo que retirarse. Así pues, otros quedaron exhortando aquella congregación que estaba comenzando, y Pablo por carta encargó a los creyentes a ser fieles andando dignamente ante Dios, pues testimonio de ejemplo y palabras recibieron de él, para que aprendiendo a hacer, hicieran así estos de igual manera. Así pues ahora estos eran injertados en la misma fe de aquellos de las iglesias de Judea que seguían el ejemplo de Cristo Jesús, y padecieron por aquellos que no aceptaron al Mesías y lo mataron, aquellos que también persiguieron los profetas y también ahora perseguían a Pablo y los demás misioneros que con él estaban, pues estos incircuncisos de corazón no gustaban de Dios y se oponían a todos los que le seguían, luchando por impedirles hablar con los gentiles para que éstos no pudieran recibir la salvación, aumentando sus pecados sobre pecados, pues eran iracundos en extremo. Vimos cómo Pablo y los demás misioneros vivieron lo que hoy vivimos. Cuando la palabra de verdad se despliega con claridad y exactitud plena, la oposición no se hace esperar. El enemigo se levanta airado, pues no desea la salvación del mortal, impidiendo que éstos despierten del sueño arrullador. Su fin es que la tibieza persista, pues el frío tanto como el caliente tienen más esperanza de salvación. Así pues Pablo, no pudiendo ir en persona, envió a Timoteo para confirmarlos en la fe, fortalecerlos a causa de las tribulaciones que éstos se enfrentaban. Pablo sabía que esto ocurriría, y así fue. Así que preocupado por esto se envió a Timoteo para que el trabajo en dicho lugar no hubiera sido en vano, puesto que la oposición no descansaba. Mas al Timoteo ir y traer noticias a Pablo,
De la fe prevaleciente entre estos a Pablo se le engordaron sus huesos, y las aflicciones pasadas fueron como nada en comparación a esta gran recompensa. Así pues, orando día y noche en procura de volverles a ver para completar en ellos la obra, rogaba a Dios constantemente, mas no dando un paso sin que el eterno Dios le autorizara, pues si no se expondría a grandes peligros. Pero mientras oraba para que la fe de estos bebés espirituales siguiera creciendo. Así Pablo, no pudiendo ir en persona, les amonestaba por medio de la escritura de cartas, para que siguieran santificándose, absteniéndose de la fornicación, cooperando así con los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan arduamente en pro de la salvación de las almas. Así pues, en fe y obediencia, les exhortaba, pues la verdadera santificación es testimoniar ante otros que obedecemos implícitamente todos los mandamientos del eterno Dios, avanzando cuidadosamente en cada talento que Él nos confirió. Así, somos testigos fieles que una real conversión ha sido efectuada en nosotros, pues cada acto nuestro revela la humildad de Cristo en nuestras vidas. En cambio, el que deshonra a Cristo Jesús puede ser doctor de la ley y exponer muy bien el tema de la santificación, mas sin vivirlo, esto es fuego sobre sí, pues como Caín hacen que su ofrenda no tenga ningún valor ante el eterno Dios. Obediencia es la real convicción a Dios y la verdadera santificación. Desobediencia es la deslealtad de negar al Eterno con nuestras vidas, y esto para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es apostasía. Así pues, los judíos apóstatas luchaban contra Pablo y sus ayudadores para evitar que muchos se convirtieran al real evangelio de salvación. Su ira era por supremacía y control, por autoridad y remuneración, y esto era insoportable para ellos. Acostumbrados a riquezas y comodidades, el clero de antaño rechazó la verdad que vino a ellos, y ahora luchaban para que otros no la recibieran. Así pues, se valían de todos sus secuaces que le hacían sus mandados para lograr este fin, que a pesar que hicieron sufrir mucho a Pablo y sus ayudantes, no pudieron parar lo imparable, pues la luz de Cristo Jesús es indetenible, y aunque ruja Satanás y sus secuaces, no podrá ser nunca detenida. Y esto era lo que Pablo y los demás sabían, y esto les animaba a continuar. Así pues, como fue, es y será. Cuando la verdad llega a los que son arrullados por dirigentes y sus ayudantes que viven la falsa piedad, la oposición se levanta. Mas como Pablo y sus compañeros, debemos de no defendernos, sino cambiar de táctica para poder seguir avanzando, pues el eterno Dios siempre abrirá puertas para el avance de su obra. Pablo conocía el pensar original de estos nuevos creyentes, y por medio del papel y la tinta se esforzaba por afirmarles en la verdad, que no andaran en concupiscencias de la carne como los gentiles que no conocían a Dios, que no fueran gravosos el uno al otro, ni tomaran ventajas entre sí, recordándoles que Dios todo lo ve y de Él es la venganza, que no fueran menospreciadores de nadie, pues esto cuando se practica se desprecia a Dios y no a mortales, que el amor fraternal es amarse unos a otros, pues esto procede de Dios, que abundaran en todo esto más y más, al igual que esta carta que Pablo escribió para Tesalónica. Esta también es para todos nosotros. Así, él les exhortaba que no cayeran en la inquietud y que sus manos estuvieran ocupadas en sus propios negocios, sus industrias, trabajando con sus propias manos, para que no fueran gravosos a nadie como conviene en el Señor, y así fueran suplidas sus necesidades. Pablo aprendió el oficio de tendedero, y con esto ayudaba en sus viajes misioneros, así se conducía honestamente,
Así ejercí oficio donde llegaba para dar ejemplo del trabajo integral en la vida de un misionero, el cual el Eterno llama para impartir su palabra de verdad. Eso de ser solo predicador y todos mantenerlos sin mover un dedo en oficio propio no es plan de Dios. Es menester que ambas cosas sean fusionadas, pues el día que a estos nadie les mantenga, morirán de hambre por inercia. El plan del Eterno es íntegro y funcional, para que en toda área el mortal crezca por sí mismo. Como él creció en estatura ante Dios y los hombres cuando estuvo en este mundo, trabajando en la carpintería de su padre, no biológico, sino terrenal. José. Dar lo que corresponde al Eterno. Para su obra es la ley, mas el autosustento también es ley, y no de hombres es esta ley, sino de Dios. Así Pablo instruyó a estos por medio de la pluma sobre la muerte y la resurrección, para que cuando la muerte llegara a estos no estuvieran tristes, sino que tuvieran esperanza, refiriéndoles que al creer en Cristo Jesús es también creer que Él murió y resucitó. De igual manera, así los que en Él mueran serán resucitados por Él en la segunda venida a este mundo con grande poder y gloria. Y los que estarán vivos no se adelantarán a los santos que descansan en la tumba hasta dicho día. Porque cuando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el eterno Cristo Jesús, venga, descenderá del cielo, y todo muerto en Cristo resucitará primero. Y así los que estemos vivos, nos uniremos a estos, para ser elevados en las nubes, para ir al encuentro de nuestro Señor. Permanecerá en los aires, para así por siempre estar con Él. Este consuelo Pablo se esforzaba porque éstos entendieran, y nosotros en toda cabalidad también debemos entenderlo, pues un fin glorioso para todos los que previamente hayan vivido piamente en el Señor nuestro Dios, este será, pues sin santidad ninguno verá al Señor. Muchos alegan que el Creador necesita raptar en secreto a sus criaturas, como un verdadero ladrón roba lo que no es suyo. Mas el eterno Dios no se escondió de los hombres cuando vino como un bebé indefenso la primera vez, vulnerable, sufriente, hasta ser vituperado, azotado y enclavado en la cruz por nosotros. Menos ahora que viene en todo el esplendor de su gloria y majestad, como el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, el Creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Allí todo oído escuchará esa última trompeta, todo ojo le verá. Ninguno pasará desapercibido de dicho evento, pues las huestes del mar y tierra, el cielo y todos los elementos atestiguarán de su llegada, pues la creación responde al encuentro de su Creador, dueño y Señor. Mas como en todo tiempo, cuando llegue el desbalance, trae consigo el fanatismo. Así pues muchos creían que verían a Cristo Jesús vivos en aquel entonces y se entristecían y se desalentaban al ver cómo sus amigos, familiares y hermanos bajaban al sueño de la muerte. Tanto creían estos que en su tiempo esto se iba a cumplir, que encontraban digno renunciar a toda actividad, resignándose a la ociosidad ante, según ellos, la gran inminente venida que estos esperaban en su tiempo. Así pues, cuando esto fue aclarado y los desanimados volvieron a tener esperanza, pudieron entonces encaminarse en el camino correcto. Entonces preguntaban cuándo serían estas cosas. Así Pablo les escribió acerca de esto. Así pues les dijo, no hay tiempo definido con fecha para este evento, mas esto vendrá cuando menos lo esperéis, como hace un ladrón en la oscuridad de la noche. Mas en esto conoceréis que está cerca, cuando sea clamada paz y seguridad, llegará la destrucción repentina sobre ellos, como cuando la mujer amanece sin dolor y al curso del día repentinamente le sobrevienen dolores de parto, los cuales son indetenibles hasta el momento del alumbramiento. Así,
Estos que aclamen esto serán lo último que aclamarán, pues luego vendrá su fin, que traerá sobre ellos el gran juez justo y fiel en aquel gran día. Así pues, esto fue exhortado a aquellos en aquel tiempo, mas hoy vemos cercano este momento. Ellos murieron esperándolo, mas nosotros hoy vivimos viéndolo. El mundo está convulsionado, como ebrio está. Dolor, muerte y sufrimiento recorren el globo terráqueo. La paz está fugitiva, las naciones airadas, los acuerdos rotos y el desenfreno de las masas sin precedente están. Todo atestiguando del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, al igual que la luz de esto llegó en antaño a aquellos, cuánto más hoy que lo estamos viviendo, que nuestros ojos atestiguan de tamaño caos mundial. Así pues, no durmamos, salgamos de la cuna arrulladora que la Odisea tiene, manteniendo tibios a muchos y declarándoles que toda herejía insertada en ella es aceptada por nuestro único Dios, Cristo Jesús. Como un Dios tan santo aceptará tal iniquidad cuando está llamando a su verdadero pueblo desde antaño a la real santidad sin la cual ninguno le verá? Apostasía tras apostasía está entre el pueblo que a sabiendas rebajó, ocultó y desterró la verdad de su medio, y como Anás y Caifás ahora luchan para que ésta siga desterrada, poniendo cerco de fuego al rebaño para que éste arda junto con ellos. Impíos, que al que doctrinan lo hacen 7 veces peores que ellos, pues estando frío, éste tiene mayor posibilidad de salvarse que estando dentro de ésta. Candil quebrado, lámpara sin aceite, que con entretenciones y campañas de sermones huecos ocupan el espacio precioso y urgente de la preparación del rebaño ante la inminente llegada de su pastor y dueño. Convirtieron sus deseos y deleites en un volcán en su medio, que pronto estallará y les aplastará, y les hará volver cenizas. Porque se instituyeron como Dios, se hicieron pasar por su voz, y alegaron tener su ungimiento para arrastrar tras sí a todos aquellos ignorantes y los que no indagan en la palabra de verdad. Egipto la financia y Babilonia la endoctrina, y esta atontada por el vino fornicario abandonó su real dueño y señor. ¿Cómo será su fin en aquel gran día? Estos y todos los que le siguen serán estopa, porque retuvieron la verdad, despreciaron el derecho. El real amor, que es el que lleva la salvación, no halló en ella lugar, y nada ni nadie podrá salvarla de su castigo. Lloren por Jerusalén, todos aquellos que desde afuera veamos venir su desgracia, pues día de espanto y lloro será aquel triste día. Por tanto, no durmamos, velemos, seamos sobrios, redimamos bien el tiempo, haciendo todo lo que es lícito hacer, tirando la red, tirando el anzuelo, para que así muchos puedan despertar y puedan ser librados de las garras del maligno que guía a Jerusalén a la destrucción. Así pues, animad a los débiles, amonestad a los que andan desordenadamente, teniendo paciencia con los débiles, los bebés en la fe, no pagando mal por mal a nadie, siempre estando gozosos, orando siempre sin cesar, teniendo siempre gratitud en nosotros, pues este es el mayor gozo, que conocemos a Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y vamos en fe y obras tras sus pisadas, cuidándonos de no apagar el Espíritu que da la vida en nosotros. Pues si blasfemamos contra el Espíritu Santo, resistiéndole en todo momento, seremos dejados en tinieblas. No menospreciemos las profecías, porque se tarden a nuestro entender, o no estén en cumplimiento como esperamos, pues el tiempo del Eterno es perfecto y su plan infalible. Cuidaos pues de ser bereanos en todo momento, examinando todo con gran cautela, pues la mentira disfrazada es pan cotidiano en el mundo y recorre la tierra para perdición de muchos. También toda apariencia de mal no debe figurar en nosotros. Haciendo así, seremos llenos de la paz celestial, seremos santificados en el amado,
pues nuestro espíritu, alma y cuerpo estarán guardados en Él, escondidos en Cristo Jesús, y sólo así seremos hallados irreprensibles ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que empezó a hacer la obra la terminará en nosotros, si se lo permitimos bajo sus condiciones y no las nuestras. Así pues, llevad esta verdad a muchos como fue en antaño. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo